Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 7:02 y nosotros comenzamos Reunión de Pauta aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos, gracias a los que siguen en la sintonía. Después de Pauta Final, nosotros seguimos con la actualidad, con las noticias y con el análisis sobre todo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Con nuestros panelistas vamos a estar analizando varios temas de la contingencia. Ya están conectados los que están en pauta.cl a través de nuestro streaming. Ya ven a nuestro equipo de los jueves, están junto a nosotros nuestros panelistas. Le damos la bienvenida a Karen Tal, psicóloga, MBA de la Universidad Católica, gerenta general de CADEM, directora de ICARE. Gracias por estar con nosotros, Karen. Hola. Bienvenida. Pedro Fierro también está con nosotros, abogado, doctor en comunicación de la Universidad de Navarra y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es director ejecutivo también de la Fundación Piensa. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿todo bien por acá? Saludos. Gracias por acompañarnos. Y Valentina Salvatierra, magíster en Sociología de la Universidad de Oxford e investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS de la Escuela de Periodismo de la Adolfo Ibáñez, está con nosotros. ¿Qué tal, Vale? Hola. Gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Con Valentina, Pedro y Karen vamos a estar analizando algunos de los temas de esta semana. Vamos a analizar en particular lo que ha ocurrido en la convención con algunos de los discursos de apertura del debate constitucional. Pero antes de eso, para comenzar el bloque, partimos con una pregunta bien breve y para analizar algún tema de lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas. Y tiene que ver en este caso con un hecho del fútbol. No vamos a hablar de fútbol propiamente, pero sí de la forma en la que se abordó el caso de Colo-Colo, que tuvo algunos casos de COVID. Van 7 hasta ahora entre algunos jugadores y parte del cuerpo técnico o de la parte de administración del club. El asunto es que eso motivó una decisión sanitaria de declararlos como contacto estrecho a la gran mayoría del equipo, 60 personas, que quedaron imposibilitados de participar en cualquiera de sus roles del partido frente a Audax Italiano el día de hoy. Y Colo-Colo tuvo que salir a la cancha con jugadores jóvenes, la mayoría, incluso con un chico de hasta 16 años. Entró hasta la Defensoría de la Niñez al debate. Con eso lo podemos graficar también lo que ha ocurrido en torno a este caso que ha generado harto que hablar. Pedro, ¿se debería seguir estas reglas estrictas? Está en el reglamento de la NFP la posibilidad de jugar los partidos a pesar de casos de COVID en un plantel, pero también algunos se preguntan si debería haber cierta flexibilidad. ¿Cómo ves tú el tema? Yo iba a decir que lo estaban sacando adelante porque iban empatando a 0, pero acaba de meter un gol Audax Italiano. Ah, no te creo. Sí, y es una tragedia, no solo para ti, Sebastián, también para mí. Yo soy colocolino por esta semana, porque si Colo-Colo sale campeón, el Everton pasa a la Libertadores. Ah, bueno. Estoy absolutamente colocolino esta semana. Pero sí, yo creo que, claro, a mí me llamó la atención, obviamente, la medida. Pero igual yo creo que hay que entender que esto tiene un poquito de historia, porque el año pasado pasó también esto, pasó y le pasó precisamente a Colo-Colo, que se le suspendió un partido con Antofagasta por tener a una persona del equipo que tenía COVID, que era Aníbal Moser, el presidente del Colo-Colo. No sé si se recuerda, Sebastián, pero fue un caso súper emblemático porque habían otros equipos que tenían el mismo problema, pero tuvieron que jugar igual. Colo-Colo básicamente también, que en ese minuto estaba peleando por el descenso, como que unilateralmente decidió no presentarse. Antofagasta ya había viajado a Santiago, estaban listos para jugar, habían llegado al Monumental. Y al final, claro, se suspendió el partido a la fuerza, y Colo-Colo tuvo que pagar incluso una multa como de 15 millones de pesos. Sí. Pero no se le quitaron los puntos. Y claro, o sea, en el fondo esta historia es importante para lo que uno puede opinar sobre este caso, porque yo me metí a los comentarios de la época, había mucho enojo en ese entonces, porque había sido básicamente una decisión unilateral de Colo-Colo, del cual me declaro hincha por esta semana, digamos, ¿cierto? Pero incluso habían algunos comentarios en esa época que decían algo así como, por estas razones yo apruebo, porque justo había tocado el plebiscito en esa época. Porque se veía como que era una decisión del club que representa, digamos, el más popular, el más grande, digamos. Y claro, luego de eso fue que la NFP decidió ponerse dura, digamos. O sea, y la NFP incluso saca este comunicado a fin del año pasado, explicando que, claro, los clubes sí iban a tener que presentar. Justo en ese minuto en donde Colo-Colo decide no presentarse, en Italia había pasado un caso similar. Napoli no se había presentado a jugar con la Juventus y Napoli terminó perdiendo los puntos. Entonces, claro, yo creo que
hasta política había metido, ¿cierto? De cómo podemos hacer que esto sea lo más ecuánime posible, justos para todos, y bueno, van a tener que jugar, y si no juegan, van a perder los puntos, y así son las reglas. Sí. Y si hay COVID, bueno, jugarán con suplentes. Entonces yo creo que, pese a que esto en ningún caso me favorece ahora, yo creo que entendiendo la historia, se entiende, digamos, la medida. Ajá. Se entiende. Valentina. Sí, yo creo que desde una perspectiva como observadora totalmente imparcial, mi primera intuición es que ley pareja no es dura. Entonces, en el fondo están estas normas establecidas que son para todos los equipos, en este caso, cuándo se van a jugar los partidos, y me parece que no va al caso empezar a pedir que se suspendan o que se corran, porque a menos que hubiera dentro del mismo reglamento de la ANFP, y tengo entendido que no es así, alguna regla que dijera tipo si hay X contagiados en el equipo, que sean más de 5, que sean más de 6, se suspende el partido, pero eso hasta donde yo sé no existe, y mientras eso no exista es como pura arbitrariedad, porque claro. Como cuenta Pedro, que el año pasado se suspendió, ellos no se presentaron por un jugador enfermo, entonces ¿cuántos jugadores ameritan suspender el partido? Y yo creo que al final esto también tiene que ver con aceptar que estas son las condiciones de esta nueva normalidad pseudo post pandemia. Las cosas son un poco impredecibles, y si queréis seguir jugando fútbol vas a tener que aceptar también que puede que no pueda jugar todos los partidos. Y también finalmente, esto creo que es importante, como que también creo que si es que pueden suspender los partidos si hay muchos contagiados, en cierta medida se podría generar un desincentivo a que los mismos jugadores también se cuiden, que apliquen las medidas de precaución de contagios, que sé que no siempre funcionan y que a veces uno se contagia, no es como una responsabilidad moral, ni mucho menos, pero finalmente, si sabes que esa regla se puede flexibilizar, quizás disminuyen un poco tus incentivos a ser lo más precavido posible. Y creo que igual es importante seguir manteniendo el autocuidado y que haya incentivos para, ojalá no contagiarse, porque si no, no voy a poder jugar. Karen. A ver, el tema me es realmente un poco ajeno, pero sí, pues, lo más futbolero que tengo son mis niños aquí, que son bien colocolinos. Pero dicho eso, a ver, yo creo que está bien. Primero porque nos hace bien entender que las reglas se respetan en este momento de Chile, digo yo. Pero además, porque por lo que entiendo, yo a esta altura ya no sé qué es verdad y que yo tiendo a caer en la fake news, soy pésima para darme cuenta. Pero hoy día vi que había una foto, o sea, que Colo-Colo también tiene responsabilidad en esto. O sea, esto no es como que hay una pandemia y tuvo tan mala suerte que se contagiaron. Vi una foto con 80 niños sin mascarilla, sin nada, que la subió alguien de Audax italiano. Como no cuidándose, y de hecho salió hasta el ministro París salió a criticar a Colo-Colo, a retarlo. Entonces yo creo que también, habiendo responsabilidad, a mí me parece que más aún las reglas deben respetarse. Ahora, más allá de eso, a mí lo que me parece más entretenido de esto son los chats. Encuentro genial que estamos peleando por algo que no sea Casti Boric. A mí me da mucha risa, porque uno le dicen a otros que son unos llorones y que paren de lloriquear, y los otros están indignados, pero indignados. Entonces a mí dímelo eso a mí, Karen, me parece dímelo a mí. demasiado entretenido. Dímelo a mí, que estoy sufriendo. ¿Cómo estás tú? Estoy sufriendo. Oye, y por suerte... la misma, me he dedicado básicamente en las últimas 24 horas a pelear con desconocidos en Twitter y con algunos amigos cruzados en WhatsApp. No, a pelear así. Oye, a propósito de eso, Sebastián... De todo. Eso es lo entretenido. Pedro. Un comentario un poquito más futbolero, pero por suerte Colo-Colo ganó la semana pasada, porque si no, la fecha pasada. Porque si no, ahí sí que se arma la grande. Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Por lo pronto, Audax va ganando 1-0. Vamos a ver qué pasa con el término del partido. Y veremos qué viene para las próximas semanas también, si está en plena disputa del título. Pero vamos al tema principal para este bloque. Queríamos hablar sobre la convención, el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Este martes terminaron ya los discursos de apertura de los distintos convencionales. Fueron discursos bien distintos todos, ¿no? Hubo algunos muy emotivos, muy sentidos, otros más iracundos, otros mensajes cantados con una guitarra, quizás ustedes lo vieron por ahí, algunos más cargados a la broma, otros con temas bien profundos, en fin, mostró quizás la diversidad también de estilos que hay dentro de la misma convención, y eso le dio puntapié inicial entonces a este proceso, a esta nueva etapa en donde los convencionales entran a discutir
los temas de fondo, y lo hicieron a partir de estas declaraciones donde muchos planteaban cuáles eran su mirada sobre la nueva Constitución, sobre los objetivos, y es bien interesante ir desgranando eso para ver qué es lo que ha ocurrido en esta semana. ¿Cómo ves tú, Karen, los mensajes que se dieron en esta semana? No solo desde el punto de vista del contenido del mensaje, sino también de lo que proyectó la convención en estos días hacia la ciudadanía. Mira, este tema sí me apasiona mucho. Déjame ponerle un poco de contexto a la respuesta que te voy a dar sobre los discursos mismos. Nosotros hemos venido siguiendo desde el 18 de octubre con mucha profundidad la percepción de la gente respecto del proceso social que estamos viviendo. Y yo diría que el estado de ánimo de los chilenos hoy día como que oscila entre la esperanza y el miedo. Uh-huh. Yo diría que la mayoría todavía tiene esperanza y la minoría tiene miedo. Esperanza y ambos, la esperanza y el miedo, con foco en la convención. La convención está siendo muy importante. Esperanza en que la convención pueda llegar a el país que sueñan las personas que lideraron el movimiento social, un país más justo. Y miedo de otros, quizás minoría, a que se pierda el orden, los valores, nos transformemos en un país comunista, etc. Entonces, lo que veo en ese contexto es que la gente oscila. Incluso los que tienen miedo a veces también tienen un poco de esperanza que a lo mejor sí se pueden hacer los cambios necesarios. Los que tienen esperanza también tienen miedo de que al final nada haya cambiado. Pero bueno, en ese contexto, lo que nosotros hemos visto desde julio hasta, yo te diría, la segunda semana de octubre, la semana antepasada, es que la confianza en la convención ha ido cayendo, desde un 63% a un 42%, que no es menor, son 20 puntos menos. Sin embargo, cuando la convención anuncia que empieza el trabajo, se termina el reglamento, por primera vez sube a 49%, que también es bastante, de 42 a 49 en una semana. Entonces, yo creo que, y juntando esto un poco, también escuchaba ayer a Juan Pablo Luna, de la plataforma Telar, que creo que está muy bueno lo que están haciendo, y él decía que los sentimientos negativos han aumentado, pero que la gente lo que rechaza es la intransigencia y las polémicas. Es lo mismo que nosotros hemos visto. Y lo que me parece a mí interesante es que yo creo que cuando la convención dice vamos a trabajar, que significa resolver los problemas que la gente tiene, la gente tiene esperanza, pero cuando la convención hace show y hace polémica, la gente pierde la esperanza y así oscila. Entonces, yo escuchando los discursos, yo creo que pasan las dos cosas. Yo creo que la gente, no tengo este dato, porque no lo hemos medido post-discursos, pero pienso que el show, a mi juicio, la guitarra es un show porque no fue solamente una guitarra, fue un stand-up comedy, era divertido, era chistoso, la gente se reía, aplaudía. A mí no me parece divertido. A mí me parece que eso, o por ponerlo también al otro lado, me parece que el discurso de Tere Marinovich, yo creo que eso la gente lo rechaza, porque la gente lo siente más como cosas más de show. Sin embargo, un discurso como el de Pato Fernández, por ejemplo, que a mí me parece bien interesante, creo que hay que escucharlo, que tiene que ver con trabajar, con resumir qué es lo que él viene a hacer a la convención. Yo creo que eso la gente sí lo valora. Eso diría como una primera impresión. Pedro. Sí, yo concuerdo en casi todo con Karen. De hecho, iba a ser la primera, esa salvedad también, porque acá lo hemos conversado harto del tema de las expectativas, ¿cierto? Y de la poca valoración que se está teniendo sobre la convención. Entonces, claro, habían unos convencionales que comentaban precisamente esto, que se podría haber producido por este desajuste, ¿cierto? En que la gente esperaba que se hicieran cargo de temas de fondo, pero que ya semana y semana hablando de temas de forma, que son incomprensibles para la mayoría de los chilenos, digamos. Entonces, yo comparto en parte eso, no creo que sea del todo así, porque de repente hay cosas que uno conoce o datos que uno conoce que te llaman la atención. Hablamos la semana pasada sobre el poco grado de información que declara tener la misma ciudadanía respecto a lo que pasa en la Convención Constitucional, y el poco interés también que despierta las cosas que están pasando en la Convención Constitucional. Entonces, pero claro, si uno asumiera que eso es verdad, bueno, este era el momento para romper el desajuste,
Ahora con estos discursos de apertura, es el momento para decir, ya nos vamos a hacer cargo, como dice Karen, de estos problemas reales y vamos a tratar eso, de hacernos cargo también de las expectativas. Pero ahí yo creo que tengo, y este es lo único que no estoy del todo de acuerdo, digamos, porque me parece que ese juego también va a terminar siendo peligroso, porque la convención no va a poder hacerse cargo de todas las expectativas de la ciudadanía. Y de hecho, sin ir más lejos, hace un par de semanas, ¿cierto? En un, digamos, exabrupto, una convencional les decía a los periodistas, oiga, vayan al Parlamento, ahí es donde están pasando las cosas que le importan a la gente. Como dando a entender, acá no pasan cosas que le importan a la gente. Y la verdad es que, claro, o sea, este era un discurso que venía diciendo parte de la derecha por mucho tiempo, oye, cuidado con las expectativas porque la Convención Constitucional no le va a solucionar el problema urgente que tiene el ciudadano, ¿cierto? Común y corriente, sino que eso se va a hacer con políticas públicas. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a meter en otro rollo y en otra espiral de también expectativas incumplidas, que va a ser peligroso. Hablamos de esto, ¿cierto? Todavía la convención está en la luna de miel. Cuando estas expectativas se vean realmente frustradas, esto va a ser complicado, va a ser muy complicado, y yo creo que hay que estar como preparados para eso. Y sí coincido en que hay algunos convencionales que han estado muy preparados. El mismo Pato Fernández que decía Karen, o incluso Agustín Esquella ayer, que también se mandó un discurso extraordinario. Entonces, yo creo que ahí hay que tratar de apuntar, no quede muy esperanzado, como primera cosa, digamos. Vale. Yo creo que hay una gran diversidad de discursos que Sí. se pudieron ver. Creo que casi nadie probablemente los vio todos. De hecho, los que mencionan de Pato Fernández y Agustín Esquella, yo no tuve la oportunidad de verlo. Y de hecho creo que sería súper interesante, Karen, si incluyeran en la próxima Academ quiénes vieron los discursos, o cuántos vieron, o cuántos dedican, en el fondo, a informar sobre la convención. Porque como dice Pedro, el interés en esta instancia quizás ha ido bajando, y sería bueno efectivamente ver si es que se mantiene el interés en el sentido de conectarse a ver estos discursos, y quizás somos solamente nosotros que estamos como súper metidos en la discusión política contingente, los que nos conectamos a ver los discursos, porque al final, ¿cuántos días llevan en estos discursos todo el día? Como que creo que la mayoría de la gente simplemente no tiene el tiempo para estar siguiendo todos los discursos. Entonces, además son largos. También. Claro, son 5 minutos cada uno. Entonces, al final uno ve quizás los discursos más incendiarios, los más extremos, desde el discurso de Tere Marinovich y el discurso de la persona haciendo el show con una guitarra. En mi caso, yo vi el discurso de Carol Bone, por ejemplo, que me pareció que también era un poco quedarse en esta polémica en vez de pasar a los grandes temas que son los que interesan a la ciudadanía. Creo que es súper interesante el antecedente de Karen de que ahora que pasamos a los temas sustantivos, vuelve a aumentar un poco la confianza, y habrá que ver si esa tendencia se mantiene efectivamente, porque comparto también que eso es lo que la gente quiere ver, y que también quizás va a haber que hacer el trabajo que menciona Pedro de moderar un poco las expectativas respecto a lo que efectivamente se puede lograr. Valentina, pero ¿tú sientes que efectivamente existe algún riesgo de que se banalice esto, de que la ciudadanía tenga una imagen de la convención que deteriore de alguna manera la confianza que tiene en ella o su legitimidad? ¿Tú crees que ese debería ser un tema de preocupación, por ejemplo, para los convencionales hoy día? Mira, yo ahí difiero un poco, quizás, por ejemplo, de lo que decía Karen, de decir que hay ciertos aspectos, algunos discursos que serían un show y que eso no sería tan positivo. No vi el mencionado discurso con la guitarra, así que en realidad estoy hablando quizás no tan informadamente, pero creo que algunos de estos discursos que son como emotivos, que son más llamativos a un nivel emocional, también son importantes justamente quizás para recuperar el interés que se ha ido perdiendo, porque son temas muchas veces muy oscuros. Entonces creo que hay que tratar de equilibrar un poco el show, el simbolismo, el apelar a las emociones, con la parte más racional y ordenada y estructurada de la discusión. Como que mi ideal sería que pudiéramos tener ambas cosas en ciertos momentos, y creo que justamente los discursos de apertura eran el momento para exponer cosas quizás un poco más espectáculo, en el sentido de exponer tu visión del país, que quizás eso tiene ciertos aspectos emotivos, tiene ciertos aspectos, hubo muchos discursos, vi también el de Valentina Miranda, que hacía referencia a su abuela, a sus papás, a su familia, a su historia familiar, a sus propios problemas de salud mental, relacionados con sus interacciones con el sistema de salud pública, y que por eso lo que queremos hacer es reformar la salud para que la salud no sea un privilegio, sino que un derecho. Entonces,
que se combine un poco la emotividad con la racionalidad y la visión de país que queremos a futuro. En el caso de estos discursos de apertura, me parece que era la instancia para hacerlo. Y yo creo, en realidad, sinceramente, que el riesgo de que se desprestigie la convención no viene directamente de esta instancia, sino que, y sé que quizás desviarse un poco, pero de cosas como lo que pasó en la franja parlamentaria con Enas von Baer diciendo que la convención estaba postulando cambiar la bandera de Chile, cambiar el himno nacional, cambiar hasta el nombre de nuestro país, cosas que no son verdaderas y que también tienen una llegada a la población, sí, y que también van minando la confianza en la convención. Karen, ¿cómo se maneja en este sentido los aspectos emotivos de la convención? Que uno siente que también jugaron un rol importante por el contexto en que hemos estado desde el 18 de octubre en adelante, por la forma en la que muchos hicieron campaña también. Sí, qué bueno que me preguntaste eso, porque cuando estaba la Vale, a mí me gustaría separar lo que es la emoción de lo que es el show. Porque yo creo que los aspectos emotivos son súper importantes, son importantes para la gente. Y por eso escuchen el discurso de Patricio Fernández. A mí me parece que está bueno, porque él hace muchas cosas en su discurso y es bien emotivo. Él, bueno, parte diciendo que con esto estamos cerrando la constitución de Pinochet, que creo que es un símbolo que es importante que él pone. Y cuando dice eso también dice una constitución con espíritu individualista. Luego él habla de los derechos sociales. Yo ahí discrepo un poco con Pedro. Yo creo que la Constitución sí va a tener un cambio y que vamos a avanzar hacia derechos sociales más garantizados. Y eso va a estar en la Constitución, yo creo. Pasa hacia allá y termina diciendo y vamos a estar orgullosos y menos solos. O sea, vuelve a la emoción. Entonces, él yo creo que resume el proceso, el sentir de las personas desde el 18 de octubre hasta hoy día de una manera bien interesante y bien emotiva. Pero esto es cero show, esto es muy serio, muy serio. Yo cuando digo show y cuando digo polémica, que es lo mismo, lo explicaba, vean la plataforma Telar, que está bien interesante el trabajo que están haciendo. Sí, muy bueno. Y nosotros hemos visto lo mismo, que es cuando empiezan a pelear porque si les dieron o no les dieron almuerzo, porque la Tere Marinovich se pelea con no sé quién. La gente eso le da mucha rabia. Es como estas cosas de odio, como de estar peleando por tonteras y no por los temas. Pero eso yo lo separo como de la emoción. Yo creo que la emoción es súper importante y tiene un rol como en hoy día setear cómo parte este trabajo. Y eso me parece a mí que está bien. @plataforma Telar, estaba buscando aquí la cuenta para los que quieran seguirlo en Twitter. Están haciendo súper buen trabajo en el sitio web plataformatelar.cl también. Es una de las varias cuentas en redes sociales que está haciendo un súper buen trabajo. Pedro. Sí, esto no es el tema de discusión, después lo podemos conversar. El mismo Patricio Fernández era el que decía hace algunos meses, digamos, que quería una constitución mínima, ¿ya? Y que ojalá no estuviera ningún derecho consagrado ahí porque están todos también los tratados internacionales. O sea, yo creo que efectivamente hay derechos sociales que no están consagrados en la actual constitución de manera explícita, pero sí de manera implícita a raíz de este artículo 5, inciso 2, que consagra, digamos, o que le da jerarquía constitucional a todos estos tratados firmados sobre derechos humanos. Pero más allá de eso, yo tengo una tensión y comparto ahí lo que dice Karen, porque tengo una tensión entre, a mí me encanta, había un constituyente ayer que decía algo así como, esto es Chile, ¿cierto? Acá la convención grafica muy bien cómo es Chile y los discursos también lo graficaron así, que haya gente con guitarra, o que haya gente riéndose, o que haya gente con mayor o menor educación. A mí eso me encanta, lo conversamos acá a propósito de los colegios de los que provienen, ¿cierto?, los convencionales constituyentes, cuando lo comparábamos con los congresos, con el Congreso, ¿cierto? O sea, y uno veía como efectivamente, teníamos a Chile ahí representada en una convención constitucional y eso había que celebrarlo. Pero comparto con Karen en que eso no puede implicar banalizar, digamos, la convención. O sea, acá una cosa es que pero es que hay todo el riesgo, o sea, está todo el riesgo. O sea, cuando llega un convencional como Nicolás Núñez con la guitarra a hacer un show que me pareció muy chistoso, yo también me reí, pero que me riera no quiere decir que estuviera de acuerdo, digamos, ¿cierto? Mira, yo lo que pensaba ahora era en otro video que salió ayer, en donde aparecía Carmen Gloria Valladares, ¿cierto?, la relatora del Tricel, que fue como la presidenta accesitaria de la Convención Constitucional, que creo que fue a la convención y se encontró con John Smock, ¿cierto? Sí. Secretario de la convención. Son dos personajes absolutamente, digamos, tratados como
héroes, digamos, fueron héroes de la convención. Son muy valorados por todos los sectores políticos en todo lo que ha sido este proceso constitucional. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente lo que hicieron fue elevar a la convención. Elevar a la convención en un momento muy complejo. Sí, difícil. Y de aportar el respeto por el Estado de Derecho, el ajuste a las normas, y ciertamente también la solemnidad. Lo que hizo ese día Carmen Gloria Valladares, que todos lo vimos, digamos, fue tremendo, fue tremendo. Entonces, cuando aparecen estos personajes en donde ponen en juego eso, que tanto cuesta construir, ¿ya? Y que tácitamente tanto valoramos los chilenos, porque por algo valoramos a estos dos personajes, ¿cierto? Sí, claro. Y eso, por un lado, yo digo, no puede estar bien. Y yo coincido en que comentarios como los de Henna von Baer son los que le hacen mucho daño a la Constitución, pero también creo que le hacen mucho daño a la Constitución cuando el mismo convencional trata de delincuente al presidente, en su rol de convencional, en su discurso de apertura, ¿ya? Le hace el mismo daño. Acá todos podemos tener la opinión que queramos sobre el presidente, pero cuando él hace eso en su rol de convencional, está atacando la figura presidencial, ¿ya? Y eso es muy riesgoso para todo lo que viene, digamos. Entonces, más que la persona, digamos. Entonces, sí. A mí hay esas cosas, yo digo o creo que claro, que esto, lo que uno celebra, ¿cierto? De que en la convención estén muchos intereses, digamos, incluidos y que haya muchas experiencias de vida incluidas, que lo celebramos. Eso no puede traducirse en este tipo de analización. Valentina. Yo creo que lo positivo finalmente también es que también a todos los convencionales se les dieron estos 5 minutos para expresar sus diferencias de análisis. Y efectivamente uno puede decir que Piñera es un delincuente, pero también está, por ejemplo, Rodrigo Álvarez, el de la UDI, hablando de que discrepaba de los análisis que muchos de sus compañeros habían hecho, de que eso era lo propio de la democracia, que para él el 18 de octubre no era algo que había ni que celebrar, ni que conmemorar, etc. Entonces creo que también, o sea, comparto la preocupación y efectivamente creo que hay que cuidar las institucionalidades y cuidar las formas y supongo que yo creo que finalmente se equilibran un poco estas distintas visiones y en la medida en que todas tienen la posibilidad de expresarse de forma más o menos simétrica en estos 5 minutos de apertura, llegamos justamente a tener como todas las distintas visiones de Chile representadas y espero que también se mantenga más la solemnidad de las instancias a futuro. O sea, una cosa es usar tus 5 minutos de apertura para tocar la guitarra y otra cosa sería que llegar a las sesiones con la guitarra, como las sesiones de temas sustantivos. Creo que también vamos a ir viendo cómo se desarrollan esas comisiones y que ojalá esas sí se desarrollen con la máxima seriedad y respeto a las instituciones. Eso, ahí vamos a ver otra etapa ya y donde se van a ir planteando además los temas y las posiciones de fondo respecto a los temas que se aborden en materia de contenido de la nueva Constitución. Estamos aquí en Reunión de Pauta, la 100.5, Valentina Salvatierra, Karen Tal y Pedro Fierro en nuestra reunión del día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes los dejamos invitados a revisar el trabajo de Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato, todos los viernes en las plataformas de Pauta. 7:30, pausa y volvemos. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta Ley de Protección al Empleo. Debido al impacto social y económico generado por la pandemia COVID-19, el gobierno ha impulsado durante 2020 y 2021 diversas políticas que buscan proteger el empleo y la continuidad de los ingresos de las y los trabajadores. La Ley de Protección al Empleo beneficia a las y los trabajadores que cotizan al seguro de cesantía, permitiendo acceder a estos beneficios sin poner término al contrato del trabajo en las situaciones que describe la ley y por un tiempo determinado. Se aplicará cuando la autoridad ordene la paralización de actividades o a través de un pacto con el empleador para suspender el contrato de trabajo, o a través de un pacto con el empleador para la suspensión del contrato de trabajo. A su vez, el empleador cuya actividad se ve afectada podrá pactar con sus trabajadoras y trabajadores la suspensión temporal del contrato de trabajo.
Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta ya, 7:33. Nuestra efeméride de hoy nos invita a recordar a una persona fundamental en la industria de la tecnología en las últimas décadas. 66 años cumple Bill Gates, el hombre que creó junto a Paul Allen la empresa Microsoft. Sigue siendo además uno de los mayores filántropos del mundo. Es a lo que se está dedicando precisamente ahora que trata de ir alejándose algo de Microsoft. Durante años además fue el hombre más rico del mundo. Hoy está en el puesto 4 en el ranking Forbes con una fortuna de $134 mil millones, que lo siguen ubicando en el top 5 de los millonarios. Estamos hablando más o menos como de la mitad del PIB de Chile, para que alguien se haga una idea de lo que significa la fortuna, el patrimonio que tiene Bill Gates. Algunos datos de su trabajo: como muchos otros emprendedores, Gates abandonó la universidad, dejó la Universidad de Harvard en el 75 para dejarse por completo ya a Microsoft. En algún momento fue arrestado en Nuevo México, conducía sin tener carnet, se saltó un semáforo en rojo, tuvo sus episodios también en joven Bill Gates, y Gates asegura que ahora, con más tiempo libre también, lee cerca de 50 libros al año. Es la única manera en la que aprendo cosas nuevas, dice, y sus listas son rápidamente viralizadas cuando hace su selección veraniega, el fundador de Microsoft. El cumpleaños 66 de Bill Gates es lo que recordamos a esta hora en Reunión de Pauta. Nuestro ágil Jorge González ahí con la característica, con el sonido característico de Windows para recordar a Bill Gates. Acá en Reunión de Pauta estamos con Valentina Salvatierra, Karen Tal y Pedro Fierro para revisar las noticias coladas, la pauta que arman nuestros panelistas. Y para seguir con el tema que habíamos planteado en el primer bloque, Pedro Fierro nos trae a colación el trabajo que han desarrollado 12 centros de estudios, entre ellos la Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo, el IES, la Fundación Piensa, que entregaron sus propuestas para la nueva Constitución. Cuéntanos de qué se trata este trabajo, Pedro. Sí, bueno, yo traje la noticia por lo que conversamos la semana pasada sobre la importancia, digamos, de esforzarse por llegar a acuerdo, digamos, ¿cierto? Y yo creo que este trabajo en general, que fue lanzado ayer con un grupo de convencionales más ligados, digamos, a la centroderecha, tuvo harto de eso. Hay temas que son súper intensos que no logramos acuerdo, ¿ya? Hay temas indígenas, sistemas de gobierno, en donde se presentan distintas alternativas, y no fue fácil tampoco tratar otros temas. Entonces yo creo que yo sé que son cosas distintas, pero contrastan con las polémicas que se han abierto en otras cosas, ¿cierto? Acá, como también destacaba la Karen y Vale, como la importancia de quizás cruzar al frente, de apostar por esta tolerancia quizá un poquito más activa, como decía ayer Agustín Esquella, ¿cierto? Y claro, muchas veces ahora vemos más bien intentos de mostrar, digamos, de que si no piensas como yo, te excluyo del proceso, que como decía Karen, lo que quizás tanto le hace mal a la confianza que tiene la ciudadanía respecto al proceso constituyente.
un ejemplo de lo que está pasando con la Universidad de Concepción. Pero claro, acá yo quería poner el tema un ejemplo de lo que nos pasó tiene que ver con descentralización. La descentralización es un tema súper difícil para la centro-derecha. En general, en gran parte de los votos en contra de la elección de gobernadores regionales, por ejemplo, fueron de derecha, digamos, ¿cierto? Y se lograron acuerdos súper potentes. Y un tema que a mí me involucra harto, digamos, ¿cierto? En torno, por ejemplo, a impuestos territoriales, a evitar las transferencias directas también que no sean, que sean como no discrecionales, incluso a que la ley de presupuesto establezca porcentajes de fondos que son de decisión subnacional, por ejemplo. Cuestiones que son súper discutidas, que se logró acuerdo, en donde muchos de los centros que estaban acá tuvieron que también ceder en un montón de cosas, pero estaban dispuestos, digamos, al diálogo y a tratar de empujar algo conjunto. Entonces, yo en verdad celebro harto lo que el resultado del trabajo, fueron como 3 meses de trabajo, en donde, claro, a nosotros nos tocó participar como fundación también, y yo creo que muestra un poco el espíritu que hay que empujar en lo que viene. ¿Karen? A mí me parece muy valioso, me parece muy valioso como en dos sentidos. Yo no lo había visto, lo vi ahora cuando lo mandó Pedro. Primero, porque entiendo que poner de acuerdo hoy día a distintas instituciones es un esfuerzo de diálogo súper importante, y eso lo valoro mucho. Y luego, yo creo que quizás lo más importante es que yo creo que la derecha y la centro derecha han estado quizás como muy... ¿cómo decirlo? Muy en la trinchera, como defendiendo principios más que haciendo propuestas para solucionar los problemas que dieron origen al proceso en que estamos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el tema de descentralización es un tema súper importante hoy día y que es parte de lo que dio origen al proceso y a la convención. Entonces, yo creo que el hecho de hacer propuestas y no solamente defender las ideas de la libertad, del emprendimiento, más ligadas a la centro-derecha, es valioso también, eso creo. Valentina. Sí, yo igual encuentro, siguiendo la línea de lo que comentábamos antes del quiebre, sobre el inicio del debate sustantivo también en la convención, creo que es súper valioso que se generen este tipo de insumos que justamente van a los temas sustantivos, como decía Karen, en vez de seguir quizás defendiendo ideales más abstractos, de libertad, de mantener lo que se ha construido en los últimos 30 años, pero además, claro, moverse hacia propuestas de cómo específicamente se logra eso y qué significa eso en la práctica. Dicho eso, tenía la duda, Pedro, ¿estaban los 37 convencionales de Vamos por Chile porque era como dirigido a los convencionales ellos, de claro, la derecha, porque eran think tanks de derecha, o era como que invitaron a todos y solo los de Vamos por Chile aceptaron la invitación? No, la verdad es que entiendo, yo no hice la convocatoria, pero entiendo que se invitó, claro, a los que estaban más ligados a la centro-derecha, pero también entre ellos mismos hay facciones, entonces al final es un documento que incluso ni siquiera dentro de ese conglomerado yo creo que va a ser aceptado por todos. Obviamente acá aspiramos nosotros a tratar de difundirlo con todos los convencionales, pero sí, al parecer la convocatoria fue más interna, convencionales de centro-derecha. Interesante en todo caso por el momento que está viviendo también la centro-derecha, no más allá de la convención. No, exactamente, sí. Eso está interesante. Vamos a la siguiente noticia colada. Valentina Salvatierra nos invita a hablar de un proyecto de un grupo de diputadas del Frente Amplio que busca sancionar este proyecto, lo que se conoce como el stealthing. Cuéntanos en qué consiste esto, Valentina. Lo hablamos hace un par de semanas, ¿no? Sí, no me acuerdo. Bueno, la práctica de stealthing me llamó la atención porque además... Fue en otro programa de Reunión de Pauta, no sobre este proyecto, fue en el panel del viernes. Fue Paula Poblete que lo trajo a raíz de lo que había ocurrido en California. Por eso fue un lapsus. Sí. Bueno, a mí como que me llamó la atención porque justo aparece en una serie que recomendé hace algunas semanas, que es I May Destroy You. Una de las protagonistas tiene una experiencia de este tipo y efectivamente es muy fuerte como verlo en la serie y decir como, oye, qué pasado a llevar y qué violada uno se puede sentir en una situación así, incluso en una situación de sexo consensual en su inicio. Entonces, a mí me parece bien que este tipo de cosas se vayan tipificando y que vayamos entendiendo que son conductas que no deberían ocurrir, por mucho que sea muy difícil como quizás hacer cumplir estas leyes, porque de hecho al tiro
en Twitter al tiro empecé a ver personas contrarias al movimiento feminista diciendo que era totalmente incomprobable y que si acaso iba a estar grabando con tu celular cuando la persona hace este acto, durante el acto sexual, que para los que no saben, stealthing es estar teniendo relaciones sexuales y la persona que debería estar usando un condón se lo saca sin avisarle ni pedirle permiso a la otra persona, lo cual tiene un montón de consecuencias, partiendo por embarazos no deseados, pero además riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, que de hecho recordemos que hay un montón de personas heterosexuales en Chile que tienen VIH y que no han sido diagnosticadas con VIH, y que la probabilidad de contagio de VIH en el sexo heterosexual es mayor para las mujeres que para los hombres, como por la naturaleza del acto. Entonces, creo que en verdad hay que darle el peso, y ya la gente en Twitter empieza con esto de que es incomprobable, y que cómo se va a hacer cumplir esta ley, cómo vaya a probar que esto sucedió. Y ¿sabéis qué? Puede ser incluso que sea súper difícil de judicializar y de probar en un juzgado, y qué tipo de evidencia va a constituir evidencia probatoria. Pero yo creo que es importante porque la ley no solamente tiene un rol punitivo, de castiguemos a las personas una vez que cometen el crimen, que quizás va a ser muy difícil en el caso de esta ley, que en muchos de estos casos quizás nunca van a llegar a juicio, que no se va a poder probar nada, etc. La ley también tiene un rol disuasivo, un rol de decirle a la sociedad como esto no está bien, esto no es algo que esté aprobado, esto está al mismo nivel que una violación, por mucho que sea más difícil de probar, más difícil de juzgar, etcétera. Creo que es importante mandar el mensaje de que es igual de importante, igual de condenable, igual de riesgoso para la persona que es víctima de este tipo de actos. Así que me pareció como un buen avance que este proyecto de ley se presentara, y ojalá siga avanzando, porque creo que son este tipo de cosas que ayudan a disminuir la violencia, sobre todo hacia las mujeres. También podría pasar en otros casos, pero creo que en general las víctimas son justamente mujeres. Karen. Mira, yo confieso que cuando lo vi al principio, esto es terrible, suena mal desde el punto de vista más feminista. Yo soy bien feminista, pero al principio dije, pero es que esto es absurdo. O sea, todo lo que dijo Twitter, que la Vale dijo, como cómo lo vaya a probar, ya es como mucho. Y yo creo que lo que da cuenta, mi primera reacción, tiene que ver, o sea, da cuenta de, yo creo que acá hay un tema generacional súper importante. Yo lo pregunté, yo tengo un chat de mujeres tala, que esto es mi hermana, yo, mi hija, mi sobrina, entonces están las dos generaciones. Y pregunté, y ahora escuchaba a la Vale, y era textual, pero textual mis sobrinas, o sea, textual, como obvio, porque aunque no lo puedas comprobar, es ir definiendo que es una forma de abuso, y que es actualizar la ley, porque no solamente la violación es un abuso. Y en verdad, ahora que lo escuché más en desarrollado, yo creo que es correcto, por supuesto, que es una forma de abuso, porque una persona efectivamente no solamente puede quedar embarazada, sino que efectivamente enfermarse. Sí, claro. Gravísimo. Entonces, yo creo que es correcto, y creo que a lo mejor a los que somos mayores de 45, no nos parece tan obvio y tan fácil, tan rápido, pero lo piensas un poco más, y creo que los sub 40 vienen con una lógica, mucho más lógica, valga la redundancia. Creo que está correcto. Pedro. Sí, yo acá sí que tengo muchas tensiones, ¿eh? Tengo una opinión más pechoña al respecto, que no es el fondo. Que yo creo que estos temas tienen que ver también con algo que es más profundo, que es como la pérdida del sentido, digamos, de la relación sexual, que trasciende, digamos, a que puedan pasar estas cosas, de que alguien esté teniendo relaciones y que en un engaño termine contagiando o embarazando a otra persona sin desear, que no lo desea. Claro, es como bien sordio, o no sé, un poco como lo graficaba la Vale. Pero saliéndome de esa opinión quizás más pechoña, yo sí creo que en términos como de política pública, quizás, claro, es un desafío este tipo de delito. Como cualquier delito sexual, lo que la Vale dice es muy cierto, lo que decía Twitter es muy cierto en todos los delitos sexuales. Todos los delitos sexuales son muy difíciles de probar, y eso genera mucha frustración incluso en la ciudadanía, cuando nosotros vemos qué sé yo, no sé, funas de repente a eventuales abusadores y todo, en parte, digamos, es porque en algunos juicios se hace muy difícil probar las cosas que quizás toda la ciudadanía cree que pasan, ¿cierto? Entonces, yo, claro, no ejerzo en el mundo penal, nunca he ejercido, digamos, el derecho incluso, pero sí tengo amigos que son fiscales y todo, y que me cuentan un poco de todos los desafíos que tienen estos delitos de connotación sexual. Y me parece que esta tipificación en general, o esta conducta en general, supone un montón de desafíos, y no hay que hacer, digamos, vista gorda tampoco, se dice, a eso.
¿Qué pasa si en el acto el condón se rompe, si el condón se sale, si es que es la pareja la que lo saca? ¿Cómo se prueba eso? Son preguntas que en Twitter suenan mal, pero que para efectos de un juicio son las relevantes, digamos, ¿cierto? Entonces, al final, este tipo de tipificaciones muchas veces, no sé, generan al final más frustración que contención. Y yo sí creo que aquí la ventaja quizá es que esto puede estar pasando en California, entonces hay que ver la experiencia ver cómo está funcionando allá y ver qué medidas han tomado para que efectivamente este tipo de medidas puedan funcionar. Pero yo sí creo que tiene un montón de desafíos aparejados que son quizás más bien técnicos, pero que son muy relevantes si lo que se quiere es generar como conducta. Está interesante el tema, vamos a ver cómo Quiero hacer un comentario final de respuesta. Creo que es verdad que hay dificultades técnicas, no lo dudo, pero creo que el problema es cuando esas dificultades técnicas se usan como para decir esto es absurdo y no se debería legislar. El punto es que las dificultades técnicas deberían llevarnos, a hacer estos análisis y ver cómo podemos tipificarlo de la mejor forma, pero en vez de usarlo para descartar el hacer algo. Pero es verdad que las tiene, Vamos o sea, el miedo, digamos, perdón. Pedro, dale, si está bien, está perfecto. Para aprovechar el tiempo y que no nos quedemos cortos con los datos que nos traen ustedes también. Vamos a la siguiente noticia, que es la que nos trae Karen Tal. Estados Unidos comunicó la emisión del primer pasaporte con una tercera opción para elegir al marcar el género, con una X solamente. Karen, cuéntanos. Sí. Bueno, siguiendo con los temas valóricos que creo que son interesantes, me pareció bueno traer este tema porque, lo que ocurre, incluso allá no se necesita nada, o sea, ni una certificación médica para que tú puedas decidir cuál es tu sexo y decir que es distinto que el que se te otorgó cuando naciste. Y a mí me parece interesante porque creo que uno de los movimientos importantes, que a partir del 18 de octubre se hace muy evidente, pero que venía de antes, son las defensas de los derechos de la comunidad LGBTQI+. Y en todas estas letras, hay hoy día muchos grupos que se consideran no masculino y no femenino. Y pienso que es muy positivo en una sociedad donde nosotros venimos de un estallido social en que las minorías se manifiestan haberse sentido como ninguneadas, no vistas, y me pareció interesante y no me extrañaría que, dado cómo está avanzando nuestra sociedad y cómo han cambiado los temas valóricos en tan poco tiempo, no estemos en una cosa parecida en algún tiempo más acá en Chile. Un dato anecdótico, pero interesante. Nosotros en CADEM tenemos un panel que se llama CADEM Online, donde la gente se inscribe voluntariamente, no es para encuestas políticas, es para encuestas de consumo, voluntariamente para responder encuestas, y después se le mandan encuestas a su mail. Y nosotros teníamos una inscripción que dice, cuál es tu nombre, tu root, tienes que identificar a la persona, y eres género femenino, masculino. Y nos empezaron a reclamar gente que como que no le estábamos permitiendo inscribirse, porque no es ni uno ni lo otro. Entonces nosotros en junio pusimos femenino, masculino, otro, prefiero no contestar. Y ya llevamos, no sé, desde junio como 200 personas inscritas en otro. Me parece interesante. Sí, está bueno, buen reflejo. Valentina. Hay todo un tema generacional también, similar a lo que comentaba Karen. En LEAS hace poco terminamos una encuesta en colegios, donde había como 2.300 estudiantes encuestados entre primero y tercero medio. Y ahí también dimos la opción de otros, que hemos dado en otras encuestas también, pero en general son como 3 personas de los 800.000 casos que uno tiene en la encuesta, pero aquí había 50 de los 2.300. ¿Cuántos? 50. ¿De? De 2.300, creo que respondieron en total. Tampoco... Igual es más de lo que uno ve normalmente en encuestas a población general, yo creo, y creo que efectivamente va a ir creciendo. Ahora, también hay un alcance metodológico interesante, pues porque me imagino que en CADEM también es así, que los ponderadores se construyen usando datos de sexo del INE, porque tratáis de tener una muestra equilibrada en hombres y mujeres. En general los hombres responden menos encuestas que las mujeres, entonces ponderáis para corregir por eso. Es un problema. ¿Qué pasa con los que contestan otros? Claro. ¿Cómo los ponderáis? ¿Cómo los excluyen nomás de la muestra? Oye, y no solo eso.
cuando tú muestras un informe, muestras un gráfico, tú muestras aperturas. Así las aperturas por sexo. Hombres, mujeres, y tendrías que abrir también como apertura para mostrar los resultados. Sí. Y una solución que yo he visto, creo que en encuesta en inglés, es cuál fue tu sexo asignado al nacer. Ajá. Entonces no es el con el cual tú te identificas, pero lo que cuando naciste, como te asignaron. Pero que incluso puede haber gente que se ofenda con esa pregunta. Hay otra que quizás también es más ofensiva, y es que no pregunta, o sea, el encuestador marca el sexo que es, digamos. Ajá. Bueno, en las presenciales suele ser así. Es que es online, pues todo. Claro. Pedro. Sí, respecto a esto, sí. ¿Querías agregar algo? No había comentado sobre esto. Esto lo hablamos a propósito de Argentina, me acuerdo, ¿no? Que la Vale trajo esta noticia también. Era parecido, pero en Argentina, en los pasaportes, en los certificados de nacimiento. Sí, yo voy a guiar como un amarillo hoy día, porque de verdad tengo también muchas tensiones respecto a esto, y lo conversamos ese día. A mí me parece perfecto que se incluya, digamos, a sectores que han estado históricamente incluidos. Pero me acuerdo que a propósito de Argentina, en el mismo lanzamiento de los carnets de identidad que marcaban una X, habían grupos que protestaban, me acuerdo en ese entonces, porque ellos no se sentían una X, ¿cierto? Y aquí lo que a mí me llamaba la atención, y lo estuve buscando para reafirmarlo, digamos, era la respuesta del presidente Fernández en ese minuto, que era que sí, hay que abrir los derechos, pero dentro de ciertos límites. Y claro, lo que yo pienso y es la atención que tengo, bueno, ¿cuáles son, digamos, esos límites, ¿cierto? ¿Cuáles son esos límites? Yo creo que esa es precisamente la gran discusión detrás de todo esto. Entonces, al final, la idea, yo creo, de que podamos nosotros disponer de nuestro propio destino, de todos los aspectos de la naturaleza, a mí me parece que no es una idea inocua para el desarrollo humano en general. Y eso es un poco el gran cuestionamiento que al menos yo tengo. Incluso ya sin ir más lejos, pero tampoco quiero cambiar tanto el tema, pero la misma crisis climática, la pandemia, yo creo que son muestras de ese problema que es mucho más profundo. Entonces, es una idea que a mí en general, como esta lógica de que podemos disponer de todos los aspectos de la naturaleza, me parece que claro, que es como bien conflictiva, para mí al menos no me parece inocua. Sí. Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Karen Tal están con nosotros aquí en Reunión de Pauta, y vamos a ir a nuestra última sección sobre el dato, el recomendado, la sugerencia que nos traen nuestros panelistas en cada edición. Pedro, ¿cuál es tu dato para hoy día? Mi dato, un dato musical, porque se están abriendo la temporada de conciertos. Hay un concierto de Metallica que se anunció para Chile, uno de Soda Stereo de Soda Stereo, que está extraordinario, que vienen, claro, los dos integrantes sobrevivientes, y van a tener un montón de distintos, digamos, músicos que van a interpretar, digamos, el papel, digamos, de Gustavo Cerati. Pero también hay un festival que quiero recomendar, se llama Festival Ritual, en donde van a estar grupos muy distintos, por eso me llama la atención: Bomba Estéreo, We Are The Grand, Pablo Chile, que es un reggaetonero, Paloma Mami, que es reggaetonero, pero en verdad lo voy a recomendar porque va a estar el gran Boy Pablo, que yo ya lo recomendé acá alguna vez en este programa, que es este chileno noruego, que vino a Chile el 2019 en pleno estallido, o por razones lógicas no pudo volver a venir, ha estado en Coachella, en un montón de festivales, es un tremendo artista. Se llama Festival Ritual, va a ser el 23 de abril del próximo año en el estadio SEC, Santa Laura, entiendo. Ahí estamos escuchando de fondo, grande, Jorge. Muy bien. Muy bien, Jorge. Buena recomendación, entonces, ahora que está volviendo la música, o pareciera estar volviendo la música en vivo, está bueno ir explorando a nuevos artistas. Mientras dure. Mientras dure, ojalá que dure, sí, ojalá que dure. Toco madera para que así sea. Karen, ¿cuál es tu recomendado hoy día? A ver, yo hoy día tengo que recomendar un libro. Estamos ahora no sé si terminó en realidad, pero por lo menos hasta ayer estábamos en la Feria de Autores de Santiago, y me invitó Luis Sota. Luis Sota me invitó a presentar su libro. Entonces, por supuesto que lo voy a recomendar. Luis Sota es un consultor en el mundo de los negocios, economista, estudió en Francia y trabaja mucho con Fernando Flores, y escribe este libro que se llama El Poder de las Promesas, que es bien interesante, y lo que plantea es como redefinir la empresa en base a una promesa que le hace a sus clientes, a sus trabajadores, a sus proveedores, a la sociedad. 5 promesas, me faltó una. Y lo que me gustó a mí del libro, uno es que es como en contra de la burocracia, a mí me carga la burocracia, y este es un libro que justamente plantea definir la empresa desde un lado distinto que desde las reglas.
por aquello que prometo, no sé, como un Mercado Libre que te dice a los clientes, si no te llega, te devuelvo la plata al día siguiente. Ajá. Es una promesa, habla de promesas extraordinarias. Y también me gustó porque de alguna manera como que da por hecho, yo pienso que en esta discusión sobre el rol de la empresa, si es solamente maximizar la utilidad de los accionistas o también tiene que generar valor para los otros stakeholders, lo que me gusta del libro es que como que deja atrás y da por hecho lo da como un hecho, que la empresa no existe solamente para maximizar el valor de los accionistas, y eso no debería competir con crear valor para los otros stakeholders, sino que a través de promesas bien definidas se puede crear valor compartido. Buena recomendación, el libro de Karen Tal. ¿El autor, Karen, para recordarlo? Luis Sota. Luis Sota, perfecto. Sí. Valentina, tu dato. Yo quiero recomendar la película Dune o Duna, que se acaba de estrenar. Ha estado bastante difundida y todo. La dirige el gran director Denis Villeneuve, que dirigió Arrival, así que es muy bueno en dirigir cosas de ciencia ficción y hacer que incluso a la gente que no le gusta la ciencia ficción le gusten. Está basada Dune en una novela de Frank Herbert de los años 50, y yo cuando supe que se iba a estrenar la película me leí el libro como para poder así como hacer una evaluación de la película en comparación al libro, que es algo que en general me parece divertido, interesante. Sí. Y la verdad es que puedo decir así como con conocimiento de causa que la película vale mucho más la pena que el libro. Está muy bien hecha, toma todos los buenos elementos del libro y deja de lado quizás las partes del libro que no han envejecido tan bien, lo hace súper dinámico, los diálogos están súper bien adaptados. Realmente creo que es una película muy muy divertida y es recién la primera parte, así que termina con un super cliffhanger, pero vale mucho la pena verla porque creo que realmente es una... En algún minuto se dijo que Dune, la novela, era inadaptable al cine. Hubo varias versiones anteriores que un poco fracasaron, incluso David Lynch, que es un director súper reconocido, como que hizo la suya y fue un fiasco. Entonces realmente vale la pena ver esta joya cinematográfica en términos de efectos especiales, de actuación, de todo. Buena recomendación, y he visto muchos comentarios de gente que quedó alucinando con la serie, con la película, a través de las redes sociales, así que habrá que ir a darle una vuelta también a esta película de Denis Villeneuve. Valentina Salvatierra, Karen Tal y Pedro Fierro junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, que estén muy bien. Que estén bien. Gracias, chao. Adiós. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5. Cerramos Reunión de Pauta. Ya viene Desde el Jardín con Cristian Bar, quien va a estar conversando con Maximiliano Bello, experto en políticas oceánicas internacionales, oficial principal de la Unidad Internacional de Conservación de The Pew Charitable